Ahí está. Bueno, la clase pasada vimos abstractamente cómo hablar de TDAs y empezamos a hablar sobre pilas, colas, vectores, qué sé yo, todo medio en el aire, porque no hablamos de una implementación ni de casualidad. Ahí. Sí hablaron un poco en la práctica. Entiendo que es medio raro verlo al revés, pero es medio necesario también por cómo son los tiempos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre distintos tipos de implementación, especialmente estructuras de datos. Y acá voy a tener que diferenciar un poco. TDA es este concepto bien de que yo me defino un tipo, es abstracto, tiene comportamiento, tiene su estado, etcétera, trabajo a través de las primitivas. Y aparte, dentro del grupo de los TDAs hay un subconjunto que son las estructuras de datos, que son las que terminan implementando ustedes. O sea, que son fijas, que son la pila, la cola, después va a venir la lista, después van a venir otras 3 más barra 4. ¿Sí? Entonces, estructuras de datos serían estos contenedores de datos, pero no en el sentido de que solamente contienen datos, sino que tienen un comportamiento sobre esos datos. Por ejemplo, la pila contiene datos, pero el comportamiento en sí que tiene es que los devuelve en el sentido contrario, la cola que lo devuelve en el mismo sentido. O sea, siguen siendo TDAs, pero es un subconjunto, porque no es, por ejemplo, un TDA puerta, ¿sí? Que no contiene. O sea, son distintos tipos. Lo aclaro, porque además, bueno, después en el TP1, nosotros les vamos a dar medio el diseño medio cocinado, y donde van a tener TDAs, ya donde se los definimos, ustedes tienen que terminar de codearlos, pero se los definimos y no son como la pila, son otro tipo de TDAs, ¿sí? No andan conteniendo datos y tienen otro tipo de comportamiento. Y después para el TP2 no se les va a dar nada. O sea, a nivel diseño no se les va a dar nada y vamos a esperar que lo hagan bien, que diseñen correctamente. Por eso en el TP1 es como, ok, como triciclo, y después o la bicicleta con rueditas, y después le sacamos las rueditas, y bueno, por favor, no se estrolen contra un árbol, en lo posible. Estrolarse contra un árbol es reentregas sin mirar más o sea, lo que nos llevó a cambiar mucho el TP1, porque pensamos hacer muy parecido al cuatrimestre pasado, fueron dos motivos. El primero es que al pasar de C a Go se hizo extremadamente fácil, o sea, a nivel de, no sé, eran 20 líneas de código, no tenía ningún sentido. No te preocupes, Mariana, yo tampoco sé andar en bici. Yo hablo de analogías con bici como si supiera andar. Pero sé que es una analogía que todo el mundo entiende. O sea, la primera es eso, que se hizo extremadamente fácil con el cambio de lenguaje. O sea, en realidad la dificultad era más C que el problema. Y el segundo es que después hacían el TP2 y el TP2 era reentrega. Como yo mandaba reentrega y después lo miraba porque ya sabía que estaba para reentrega. O sea, estoy jodiendo, no era así. O sea, yo ya sabía que iba a estar para reentrega porque ya después de ver 5 TP2 que me mandaron, donde los 5 estaban para reentrega directo, cuando el sexto digo, ya seguro está mal también. Y sí, está mal también. A pesar de que mandamos mensajes, le dijimos, chicos, diseñenlo, no tiren código todo adentro del TP2.c en ese momento. Y no nos dieron ni 5 pelotas. Entonces, nosotros les damos un poquito una mano en el TP1, como, bueno, mira, esto más o menos, o sea, no es lo único que tienen que hacer, no es listo, ya está, esto está hecho. Lo que sigue es como, bueno, y acá está parcialmente diseñado, acá tenés que terminar de poner código, pero esta es la separación, este es el grado de separación por el que queremos que empecemos. Y vos tenés que, obviamente, modularizar y qué sé yo, y hacer todo lo demás. Ahora, en el TP2 esperamos que no se olviden de que pasó eso en el TP1 y que en el TP2 vayan y diseñen. No tienen todo el código en TP2.go. Y tiren structs ahí, digamos, bueno, ya fue, todo invento todo acá. Lo que tenga que ser struct, que sea struct, lo que tenga que ser TDA, que sea TDA, etc. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de temas de implementaciones, principalmente de estructuras de datos, donde vamos a tener básicamente dos polos completamente opuestos. Y vamos a lidiar mucho con eso. Prácticamente toda la materia lo que van a tener que implementar ustedes, más aparte de los TPs. Pero los TDAs que estos están implementando son estas estructuras de datos, porque es uno de los pilares de la materia y está muy enlazado también con lo que es complejidad, porque son estructuras de datos que son eficientes dependiendo de la situación. ¿Sí? Entonces, primero, un recordatorio para aquellos que no hayan mandado un chat, obviamente ya a estas alturas del código de administrador, ¿sí? Nada, posta, quienes lo entregaron ya lo vieron, deben ser en total, con toda la furia, deben ser 10 líneas, 15 como mucho de código.
entre todo lo que tienen que escribir. El administrador es el más sencillo, es el más corto. Puede ser que la sintaxis al principio pegue, qué sé yo, pero sí, o sea, el lunes muere. Obviamente si el problema está de nuestro lado y qué sé yo, porque nosotros nos estamos tardando, la gente que están, van a tener tiempo para entregar. No debería pasar mucho con el TP0 o Vector, pero obviamente la gente que entregó hoy es como, bueno, jódanse, o sea, tienen el tiempo que tienen. No nos pueden echar la culpa a nosotros. Eso, o sea, si nosotros le corregimos, no sé, yo le corregí a alguien hace una semana y llega el lunes que viene y no lo mandaron, es como, bueno, ¿qué hiciste estas 2 semanas? Ahora, si el problema está de nuestro lado porque nosotros no corregimos o no le dimos tiempo, lo que fuere, bueno, nada. Yo antes de hacer recursar a alguien, me fijo caso por caso en qué estado están. Nada, obviamente si no lo mandaron al viernes, yo diría, ya está. Si no mandan, o sea, si no tienen un todo ok del administrador de memoria para el viernes, ya está. Es como cuando nos quieren dejar corregir. Así que bueno. Fíjense que estas 2 primeras entregas no son muy exigentes en sí. Son entregas iniciales, ni siquiera la nota importa demasiado después para la nota en sí del TP1, son más que nada para, bueno, la administración de memoria es más que nada para, bueno, trabajan un poquito en structs, pensamos un poquito en recursividad, pensamos un poquito en heap y stack y ese tipo de cosas, pero y el TP0 es más que nada para empezar a lidiar con cosas de Go. Para estas entregas que empiezan ahora, o sea, la que empezaron con este viernes que pasó, si se fijan, las fechas límites son todavía más extendidas en el tiempo. Entonces, vamos a hablar de 2 tipos de implementaciones, ¿sí? Y vamos a empezar primero, perdón, antes de eso, primero vamos a tener que preguntarnos por qué querríamos implementar cosas de una forma u otra, y la verdad es que va a depender del caso, en algunos casos, ¿sí? Puede ser que en algún caso me convenga más implementar un TDA en arreglo, en otros casos con otra forma, ¿sí? Y puede ser que me convenga porque sea más simple o porque sea más eficiente, ¿sí? Entonces, podemos tomar todos los criterios que queramos, por complejidad, o sea, temporal o espacial, porque cuál es más fácil de entender, cuál más lleva más tiempo, porque el tiempo es un factor, no está en la complejidad, pero está en la complejidad del de mi persona, de escribirlo, y el tiempo es finito. Si queremos ser eficientes en cuánto tiempo nos toma, o sea, que ejecute el programa, también cuando yo empiezo a codearlo es parte de ese tiempo en algún punto. Sí, entonces vamos a evaluar ahora hablar de los 2 mundos principales. Después tenemos un mix de esas cosas que lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar de estructuras sobre arreglos, ¿sí? Que es básicamente lo que están implementando ahora con la pila, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo sería el TDA vector? Recuerden, el TDA vector no la cosa que ustedes tuvieron que mandar, sino un TDA vector con nombre y apellido, un TDA vector con comportamiento, ¿sí? Que redimensione por dentro, que tenga todas las primitivas que habíamos charlado otra vez, más, ¿sí? Y donde maneja todo por dentro. Y le dice a Bárbara, ahora quédate tranqui, de las cosas internas me encargo yo. No, olvídate si tengo tamaño 5, 10, 20, problema mío, ¿sí? Ahí Alan, cuando agarra la pala y dice, hoy me gano el sueldo, ¿sí? Entonces tendríamos un arreglo, ¿sí? Vamos a tener los datos del arreglo, ¿sí? Y una cantidad, ¿sí? Porque necesitamos saber, es muy parecido a la pila en realidad, si lo pensamos, porque nosotros vamos guardando en distintos lugares, vamos accediendo, pero nomás podemos acceder a lugares válidos, donde ya hayamos guardado cosas. Entonces, en ese sentido es parecido a la pila, porque vamos guardando para el final, ¿sí? Además que podemos mover cosas en el... Sí, llega una pila en horizontal, pero también podemos modificar cosas en el medio. Tal es así que la gente de un lenguaje de programación que me da de comer, pero ha sido muy mal diseñado. Ha tenido muchas decisiones de polémicas a malas a lo largo de los años que Java hizo que básicamente la pila, no quiero entrar en terminología que no corresponde a esta materia, pero es como que extiende al vector. Porque no es tan parecido que extiende. O sea, simplemente después le agregamos un par de primitivas más y ya está. Y se olvidaron de que el vector tiene la posibilidad de tocar cosas del medio, sacar cosas del medio.
se dieron cuenta un poquito tarde. Y claro, de repente la gente estaba tocando cosas del medio de la pila, rompiéndola en 1000 pedazos. Y claro, los tipos dijeron, creo que la acabamos acá. Eso es lo que pasa cuando no se diseña bien. ¿Sí? Y hay otros errores y esto va más para algoritmos 3. ¿Sí? Entonces, nosotros lo vamos a ver como bien, como dos tareas completamente separados. Y en todo caso, ahí entran otros conceptos de si yo, de que no tiene nada que ver con esta materia. Así que no me voy a entrar demasiado en eso. ¿Sí? Entonces, ¿y la redimensión cómo la haríamos? Esa es una pregunta, ¿sí? Porque dijimos, ok, la redimensión va a ser interna. Y en la práctica le dijeron, hagan esto, pero vamos a discutir bien por qué, ¿sí? Sí, pero antes vamos a hablar sobre el TDA pila, sobre la regla, que va a ser medio un repaso de lo que vieron en la práctica, porque al final del día no me voy a decir, bueno, ¿ustedes qué piensan? Porque no tiene sentido, es una pelotuda, ya lo vieron el viernes, ¿sí? Entonces, vamos a tener los datos y vamos a tener una cantidad, ¿sí? Vale aclarar si el lenguaje de programación fuera como, por ejemplo, C, donde no tenemos, donde el arreglo es un arreglo que vive, es un puntero, por ejemplo, al inicio, y no sabemos cuánto largo, no tenemos un len de arreglo en C, lo que podemos hacer es, obviamente, agregarle la capacidad como campo. Incluso si entran en las diapositivas estas, no sé si todavía las puse en el drive, pero si eventualmente entran, van a ver que están ocultas las de C, porque dije, por ahora no las borro. Y si entran, van a ver que están como viejas, bueno, puede ser. Estas están ya editadas, qué sé yo, las tengo yo local por ahora. Si entran a esas diapositivas, van a ver que va a decir datos, que es el arreglo, la capacidad y la cantidad. Es eso, porque ahí necesitamos la capacidad aparte, porque no teníamos forma de saber la capacidad de un arreglo. O el largo que tiene un arreglo, como fuera. ¿Sí? Entonces, acá simplemente guardamos en la última posición, o sea, en la posición de cantidad. ¿Sí? Si yo tengo 0, cuando yo apile, guardo en la posición 0. Pues apilo, voy en la posición B. Apilo, va en la posición C. O sea, perdón, en la posición 3. Perdón, en la tercera posición, que es la posición 2. ¿Sí? Si vuelvo a apilar, como tengo 3 elementos, va a la posición 3. ¿Sí? Si yo ahora desapilo, voy a sacar el elemento de la posición cantidad menos 1. ¿Sí? Si tengo 4 elementos, es la cuarta posición, que es la posición 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, yo acá voy a hacer como que lo saco, pero ustedes saben que esto puede seguir estando en la memoria. ¿Sí? Entonces yo lo saco. ¿Sí? Y chao, F por D. Entonces, en la realidad, en la memoria, nosotros lo vamos a dejar, lo único que vamos a hacer es restar 1 en la cantidad. ¿Sí? Yo acá, como estoy en la teórica, puedo hacer como que la memoria está en un vacío. Esto es como, y nos imaginamos una vaca cilíndrica en el vacío. Bueno, esto es una pila cilíndrica en el vacío, y le podemos calcular no sé, el flujo y esas cosas que hacen los físicos. Entonces, yo acá puedo decir, bueno, desaparece. Que ustedes sepan, no es que desaparece, la memoria no desaparece, lo único que hacemos es le restamos 1 y después lo piso. Como por ejemplo, ahora volví a pilar y lo que antes tenía un D, ahora piso y hay una E. ¿Sí? Después piso F, G, H, no sé, desapilo, apilo de vuelta, ¿sí? H, I, K. Y si ahora vuelvo a pilar, ¿sí? Nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo vamos a resolver el tema de la redimensión? Alguien podría decirme append. Append no va a funcionar siempre, porque incluso vamos a ver después otra estructura que la podemos implementar sobre arreglo y append no nos sirve para un carajo. O sea, tenemos que saber cómo redimensionar nosotros a manopla. Y segundo, porque necesitamos entender por qué append hace lo que hace. O sea, si decimos, bueno, que lo haga el lenguaje, no están aprendiendo por qué el lenguaje hace lo que hace cuando lo necesiten hacer ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí dicen lo que pasa si querés hacer un arreglo con el doble. ¿Por qué con el doble? ¿Sí? Entonces, vamos a discutir qué políticas podríamos tener. ¿Sí? Entonces, política de redimensión. Lo que nosotros queremos es mantener el O de 1 de la operación. Nosotros sabemos que cuando redimensionemos, sea con append, sea con lo que fuere, de alguna manera se van a copiar los elementos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que copiar los elementos, es O de n, si yo tengo n elementos. ¿Sí? Entonces, cuando yo redimensione, en ese momento, esa operación va a ser O de n. Entonces, no la queremos hacer siempre, porque si no, en total va a ser O de n. Entonces, queremos lograr que esto no sea O de n. ¿Sí? Uno puede decir, pero Martín, eso significa que alguna vez puede pasar directamente que, no sé, ay, perdón, me quedé leyendo lo que estaban escribiendo y se me fue lo que tenía en la cabeza.
no importa. Ya va a volver. Entonces, ahí está, ya me acordé. Supónganse que yo tengo, que me dicen, bueno, cuando yo hago la redimensión va a ser ODN. ¿Eso no significa que entonces apilar es ODN porque es el peor caso? Ni. O sea, se necesita un poquito más de análisis para poder decirles que no. Por ahora, o sea, lo que vamos a analizar no es un apilar, sino va a ser n veces apilar. Si yo hago n veces apilar, ¿cuánto termina siendo el costo total de haber hecho n veces apilar? Y después simplemente divido por n y ya está. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo aumento de a 1. Tengo mi arreglo, aumento de a 1. Y después aumento, la próxima es aumento, 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 aumento. ¿Sí? Cada vez. Es como, no sé, como los precios. Aumentan, 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 aumentan. Todas las semanas. ¿Sí? Entonces, uno podría hacer directamente esto. Que eso fue algo que seguramente alguien podría sugerir. ¿Sí? El problema es cuánto cuesta esto. ODN, porque estás todo el tiempo copiando nuevos elementos. Exactamente. O sea, cada vez que yo tengo capilar, voy a tener que redimensionar, y acabo de decir que era ODN, ¿sí? De vuelta, esto es independiente del lenguaje. Si lo hago con Append, recuerden que Append podía devolver otro slice porque puede necesitar, justamente, puede darse cuenta, che, necesito más memoria, y lo hace por nosotros, pero es lo mismo. Por eso digo, ojo, no es que confiemos y ya fue a la mierda. O sea, Append va a hacer lo que nosotros vamos a explicar. Entonces, y en otros lenguajes, nada, es toda la misma idea, todos funcionan de la misma manera. ¿Sí? Entonces, tenemos ese problema. Hacerlo de a uno no funciona. Bueno, porque es hacer n veces a ODN, es ODN cuadrado en total, hacer n veces a pilar es ODN cuadrado, entonces cada pilar es ODN. Dividir por n. ¿Sí? Acá parece medio redundante hacerlo, pero ya se va a empezar a notar por qué no. Entonces, aumentemos de acá, que sería el siguiente paso. A veces en clase nosotros le preguntamos, bueno, ¿ustedes qué piensan? A veces en la práctica, cuando hay tiempo, o sea, últimamente ya no decimos, ya está, mándenmelo a la teórica y yo después lo explico. Pero hubo una época donde decíamos, bueno, ¿ustedes qué piensan? Y la primera vez aumentamos de a 1, explicamos por qué no. Después dicen, aumentamos de acá, no sé, alguna constante, digamos 3, 10, no sé lo que fuere. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Luego la complejidad, y en vez de hacer n veces algo de tamaño de n, es hacer n sobre k veces, porque lo voy a hacer, si aumento k espacios, voy a redimensionar cada k veces, ¿sí? Entonces, esto me termina quedando cuadrático igual, ¿sí? Porque esta k, al fin de cuentas, es una constante, y como ya dijimos, las constantes en complejidad no nos importan, lo cual tiene sentido. Piensen que el hecho de hacerlo cada k no cambia cómo sería la curva de crecimiento del tiempo. Es como, bueno, también va a ser menos pronunciada que con 1. O sea, el caso anterior era el caso particular de k igual a 1. Pero el problema sigue siendo el mismo. Sigue siendo cuadrático en n apilaciones, o sea, cada vez que apilo es O de n. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá qué es lo que está pasando? ¿Cuál es nuestro problema? Sí, Santiago. ¿No, Santiago? Pasó otra vez esto de... Bueno, está bien. Creo Ya. que te puso por el chat que se le cortó el micrófono. Ok, está bien. Bueno, cualquier cosa lo puedes escribir por acá. ¿Puedo repetir el aumento de acá? Se me cortó un poco. Básicamente, a ver, si cada operación es ODN cada vez que tengo que redimensionar, ¿cuántas veces vamos a redimensionar? N sobre K. ¿Sí? Porque, o sea, pensarlo, suponete que el tamaño inicial, no sé, fuera 1, nada más para... Y voy aumentando de a 5. Entonces voy a ir aumentando de a 5. Entonces, ¿cuántas veces voy a redimensionar? Y n sobre 5. ¿Sí? Pero sigue siendo n veces, o sea, y sigue siendo ODN, esto termina siendo n veces a pilar cuadrático, por ende, cada pilar es lineal. Hago este análisis porque uno puede decir, bueno, Martín, pero hay 4 de esas 5 que son O de 1. Sí, pero uno de cada 5 sigue siendo de n. Por eso es que digo esto de tenemos que ver las n apilaciones, no podemos ver una en particular. Porque si no, no funciona. Entonces, por eso esto termina siendo O de n cuadrado, y en particular cada apilar, entonces termina siendo O de n. Sí, Santiago. Ahí está, ya arreglé el micrófono.
que no me di cuenta que se desconectó justo cuando quería preguntar. No, tenía una consulta, capaz que para más adelante será esto, pero se me ocurrió ahora. Ya que tenemos la semana que viene el parcial, ¿qué tipo de preguntas nos van a poder hacer con respecto a ODN y todo eso? Preguntarte, te vamos a preguntar hasta cuánto cuesta escribir tu nombre y apellido en la hoja. Ah, O sea, pueden verlos en los ejercicios o pueden ver en cualquier, no sé, en todos los ejercicios dice cuál es la complejidad, justificar, cuál es la complejidad, justificar, cuál es la complejidad, justificar, todo. hmm. O sea, no va, pero no van a pedir tipo hacer un algoritmo que cumpla esta Sí, complejidad también. y Sí, y ah, después justificar por qué la cumple. ok. También. Sí, 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 eso. O sea, podemos decirles o podemos no decirles. Y cuando no les decimos no significa, listo, puedo ser tan choto como yo quiera porque no me dijeron. No, no funciona así. Los ejercicios de la guía son así, ¿no? Para Es que los ejercicios de la guía, salvo los que son extremadamente fáciles, o sea, una estrellita, y los que son extremadamente difíciles, los que sean 5 estrellitas, que son de final, en algún final, ni siquiera como todos, que digo, bueno, que obviamente digo, che, este ejercicio lo quiero tomar, bueno, entre todo más o menos yo hago que la dificultad quede bien. O sea, los que son una estrellita los puse como, bueno, me invento ahora unos ejercicios para que sirvan de introductorios en la guía. Pero todos los demás fueron sacados o de parcelitos o de finales. Principalmente los ¿De qué estrella? ¿De 4 o 5 estrellas? Esos son los de no, de parcial. 5 estrellas solamente han aparecido en finales, los he sacado directamente de ahí. Por eso si ven alguno Ah, que dicen, che, esto, o sea, tal vez queda muy, como los hacen en pseudocódigo, pero no en Go, es porque en el final pueden hacerlo en pseudocódigo. mm. Como que ahí está todo bien, porque no va al punto la sintaxis. Cuando hablan Par- de justificar, ¿es con el teorema maestro o tenemos que poner algo más? Depende. Si es un algoritmo de división y conquista, tienen que justificar con el teorema maestro, porque justamente también es de eso el parcialito. Si es un algoritmo iterativo, no pueden aplicar el teorema maestro, así que si lo aplican a eso va a estar mal. Si alguien más había hecho una pregunta o quería levantó la mano. No, no levanté yo sin querer, pero no, mala mía. Ahí no sería, Matías, ahí no sería una cuestión de intuitivo. O sea, no pueden decir es ODN porque pintó. Ahí, o sea, tienen un for, pueden decir, bueno, porque itero, a ver, no sé, están calculando el máximo, itero por todos los elementos de un arreglo de n elementos es O de n, haciendo operaciones de tiempo constante, ¿sí? Como hago, porque yo puedo iterarlo y adentro hacer, no sé, operaciones de tiempo lineal y eso va a ser cuadrático, como en selección, ¿sí? O sea, es el grado de explicación que esperamos, ¿sí? Que nos digan, che, mira, a ver, incluso cuando están aplicando el teorema maestro, tienen que justificar ese O de n a la algo, porque ese O de n a la algo, ¿sí? Porque, bueno, acá hago operaciones de tiempo constante, hago, no sé, comparaciones, etcétera. No tienen que super explayarse, no es que esperamos como una Biblia, pero simplemente esperamos que nos digan, no sé, bueno, no sé, creo que vi que todos los ejercicios me daban ODN, entonces yo pongo que es ODN. Como, la respuesta, si no, es decimos, ¿cuál es la complejidad? Justifica, ponen ODN y no justifican, es lo mismo que nada. Como, es lo mismo que no haberla puesto para nosotros. Sépanlo, o sea, lo tomamos, ese es nuestro criterio. Decir algo y estar en lo correcto sin haberlo justificado es lo mismo que, no sé, yo si no tiraron al azar, dijeron, bueno, a ver, si sale cara, ODN, si sale seca, log n, por decir algo. Entonces, ahora vamos, ¿por qué vamos a duplicar? ¿Por qué es que se mencionó esto? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es esto. ¿Sí? Duplicamos. Tenemos una cantidad inicial y cuando me quede sin lugar, duplico. Voy a tratar de darles primero la razón, darles la intuición de por qué esto funciona. Y después les puedo pasar el link de donde está demostrado. O sea, una vez lo demostré y dije, bueno, a partir de ahora lo linkeo y ya está. Lo que pasa es lo siguiente. Al hacer esto de duplicar, cada vez que tengo que redimensionar me queda más lejos. ¿Sí? No es que voy a hacer n dividido algo veces de la redimensión. O sea, voy a hacerlo con potencias de 2 para que sea más fácil. Empiezo con 1 de vuelta para hacerlo más fácil. Inicialmente voy a tener que redimensionar en la al poquito, ¿sí? Y, bueno, está bien, redimensiono a 2, después redimensiono a 4, después redimensiono a 8. Ven que cada vez me queda más lejos la próxima redimensión. A 16, 32, 64, 128, así, etcétera, ¿sí? O sea, cada vez me queda más lejos la siguiente redimensión. Eso por un lado. ¿Cuántas veces vamos a redimensionar al final del día? Si uno lo piensa, supongamos que tuviéramos un n potencia de 2, la cantidad de veces que vamos a redimensionar con este criterio y tomando un tamaño inicial 1 para simplificar, terminaríamos redimensionando logarítmica cantidad de veces.
Y uno podría decir, bueno, entonces, Martín, hacer log n, algo de tamaño, algo de tiempo O de n, en total es O de n log n, y en promedio cada pilar es logarítmico. Eso, entre comillas, es cierto, porque al final de cuentas la notación O es una cota superior. El tema es que es un análisis muy simplista, porque se pierde un detalle, que es que no todos los ODN, todas las redimensiones no cuestan lo mismo. Y uno podría decir, Martín, tampoco costaban lo mismo en el punto anterior. Es verdad, pero piénsenlo que para la mitad de los, por ejemplo, con K igual a 1, por poner un ejemplo, ¿sí? Cada vez que tengo que redimensionar, redimensiono. Para la mitad de las veces ya tenemos n dividido 2. N dividido 2 más 1, n dividido 2 más 2, etc. Entonces, n dividido 2 veces, o sea, la mitad de las veces ya estoy en O de n. Entonces ya es O de n. ¿Sí? En cambio, en este caso, tenemos que vamos a redimensionar para todas las potencias de 2 nada más. Y esto, haciendo un análisis, lo que se llama un análisis amortizado de la complejidad, que eso es algo que se ve un poco más en detalle en la materia siguiente, que es teoría de algoritmos, se llega a que la complejidad de hacer n veces a pilar con este criterio de redimensión es O de n. Y entonces cada a pilar es O de 1. ¿Sí? Entonces llegamos a esto. ¿Sí? Si alguien me dice, Martín, no te creo un carajo lo que me acabas de decir, miren, es como, ¿por qué? Y tiene mucha, o sea, el que me cree y ya está, y estamos felices, porque nunca se lo vamos a tomar, esa es la verdad. Si quieren o sea, tal vez en el futuro lo tenemos que agregar directamente acá, en la materia, y está todo bien. Cualquier cosa, si vienen. Estuve agregando una sección de preguntas al que pueden llegar también desde los TPs, pila, sección de preguntas frecuentes de la pila. No le puse un, Martín, no te creo que esa es la complejidad. Me dicen, ¿cuándo conviene? Bueno, acá está, tengo que mejorarle un poco algunos simbolitos, pero sacando eso, que me olvidé. La demostración formal está en este mail que mandé hace algunos años, porque hubo un alumno que seguía preguntando, che, pará, no me cierra esto, y le dije, mira, ¿sabes qué? Se los mando por mail y acá está la demostración formal. ¿Sí? Si alguien lo quiere ver con la matemática, que lo demuestre. Si alguien le copa, ahí lo tiene. ¿Sí? O sea, pueden llegar desde ahí, lo pueden leer. No se los vamos a tomar, pero sí, entiendo que alguno puede decir, no me termina de cerrar cómo esto puede terminar siendo en total ODN. Bueno, ahí está la demostración con todo el desarrollo y toda la pelota. Así que bueno, con eso, entonces, por eso es que este va a ser el criterio de redimensión. Y para Santiago, que una vez preguntó, che, ¿por qué pasó acá que hice append y de repente tengo capacidad, no sé, 6 o algo así? Empecé con 3 y terminé en 6, algo así. Es por esto, porque append dice, no voy a ser pelotudo, no voy a decir, bueno, me agrego uno más, me agrego el doble. Y hace exactamente esto, usa este mismo criterio. Consulta, Sí. ¿por qué no sería el triple o otro múltiplo? Bueno, en ese mail digo que se podría triplicar tranquilamente y no habría problema. O sea, sería el mismo criterio. El tema es, se dice doble porque ya funciona y para no gastar más memoria. Pero con 3 funciona. Ok, gracias. O 4, 5, etc. Append lo usa con el doble, ¿no? Sí, append usa el doble. Todos los lenguajes de programación creo que usan el doble para multiplicar. Porque en general el doble, hay mucho logaritmo en base 2 en programación. Entonces eso lo mantiene. ¿Qué propiedad tiene? Nada, habría que ponerse a fijarse. Pero eso mantiene consistencias por todos lados. Pero no mucho más que eso. La respuesta es más que nada, porque ¿por qué más que 2? O sea, ¿por qué lo harías más que 2? Además de gastar más memoria. Uno puede... Porque ahí los logaritmos con los que trabajaríamos es el logaritmo en base 3. La matemática va a terminar siendo la misma al final del día. Pero donde tendríamos, para que nos quede más lindo la demostración, tenemos que decir que n sea potencia de 3, es la única diferencia. Si no, tenemos que poner techos, pisos y porquerías así. Nada, es esa la respuesta. Si van a los ejercicios de la guía, en la parte de edición y conquista, van a ver algunos ejercicios que dicen, che, a ver, ¿qué pasa si hacemos búsqueda ternaria? O una cosa así.
Y les decimos, bueno, demostrar cuál es la complejidad. Demostrar cuál es la complejidad si empieza a aumentar esto. Bueno, bueno, ese tipo de cosas es un buen ejercicio, obviamente teórico, pero para ver cómo evoluciona esto. ¿Sí? Nada, fíjense, revísenlo, cualquier cosa, preguntan por Slack, pero nada, también va por ese lado. Entonces, este es básicamente el resumen de todo esto. ¿Sí? Por eso vamos a duplicar el tamaño. Entonces, ¿cuándo y cómo achicamos? Sí, porque, a ver, tenemos un pequeñísimo problema. Uno podría decir, ¿cuándo achico? Nunca. Me metí 10.000 elementos, después la vacié la pila y me quedé 10.000 elementos. Ya está, cabe. Nada, tenemos que optimizar también en el espacio. Tenemos que reducir cuando sobra mucho. ¿Cuándo es ese mucho? Uno podría decir, bueno, cuando me queden la mitad de elementos, achico a la mitad y ya está. Y ahí estaría bien. El problema es que si achico a la mitad de elementos y después vuelvo a apilar, tengo que duplicar. Y si vuelvo a sacar, voy a volver a achicar. Y si vuelvo a apilar, vuelvo a agrandar. Y si vuelvo a sacar, vuelvo a achicar. Y ahí, o sea, apilo, desapilo, apilo, desapilo y se me volvió, nada, caí en un caso patológico en el cual, nada, terminó teniendo todas las operaciones en ODN. Lo cual es una cagada. Y uno podría decir, bueno, eso le pasa, que se joda a Bárbara por hacer cagadas. No, Bárbara está usando la pila como se le cante el ojete. ¿Por qué no le vamos a dejar que simplemente pueda apilar y desapilar? O sea, porque tal vez tiene algo que apila y desapila un montón de veces antes de seguir con los siguientes elementos. Y bueno, pasó que justo quedó en el tamaño, una potencia del tamaño que se había definido. No es su culpa. O sea, puede tener justo la mala leche, pero puede pasar. Entonces, ¿cómo hacemos para resolverlo? Y también para mantener consistencia, hacemos lo siguiente. En vez de dividir, en vez de achicar cuando llegamos a la mitad, achicamos cuando llegamos al cuarto de tamaño. Entonces, dividimos por 2. ¿Qué logramos con eso? Que primero, nunca vamos a caer en ese caso borde de mierda, porque nos sigue quedando el doble espacio del que estamos ocupando. Y ahí logramos consistencia. ¿Por qué? Porque eso significa que yo cada vez que redimensiono siempre tengo el doble de capacidad exactamente que la cantidad de elementos que tengo. Siempre. Cuando chico, cuando agrando. Entonces, eso genera que todo se haga más bello en general en la vida. Ser consistente en programación ayuda a que después cuando pasen cagadas sean más fáciles de encontrar. Punto número 1. Después, como detalle, ahí Cristian estaba preguntando, bueno, ¿podría hacerlo con 3? En vez de multiplicar por 2, multiplicar por 3, hacerlo con el triple. Sí podemos, pero entonces, ahora el criterio que estoy diciendo no sería dividir por 4, perdón, cuando llegue al cuarto de tamaño, sino al noveno de tamaño, para justamente ese mismo criterio. Si es al cuadrado de este factor de multiplicación que estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque entonces, cuando divida por 3, me va a quedar el triple espacio de vuelta. Y entonces logro ese mismo resultado. ¿Sí? No lo hagan con cuartos porque no va a romper todo. Imagínense peor si además llegamos a 5 como factor de multiplicación, no va a funcionar. Y ahí también genera otro problema usar 3, porque significa que tengo que llegar a un noveno de toda la capacidad para poder reducir, y es un montón, tal vez, llegar al 10%. Que depende tal vez del TDA. Para otros TDA tal vez usamos algo parecido a eso, un 10%. Para uno como la pila puede ser un montón. ¿Se entendió todo esto que estoy mencionando entonces? ¿Y por qué, de dónde salió ese cuarto y ese? ¿Sí? Ya tenía una razón de ser. El viernes tenía que ser. Yo tengo una consulta Sí. con respecto a la redimensión y la complejidad. Yo cuando voy a redimensionar, tendría que pasar la información a otro vector y después el que tenía, redimensionarlo y volver a copiar todo al que Vas a tenía. tener que crearte otro nuevo arreglo con el tamaño que corresponda y copiarte todo lo que corresponda. O sea, todos los elementos que realmente tenías los tenés que copiar al nuevo arreglo. Pero ¿no haría doble copia? No, sin una. O sea, creas un nuevo arreglo, pasas todos los elementos del arreglo viejo al nuevo y después simplemente decís, bueno, mi arreglo ahora es el nuevo. Ah, ok. Ahí Francisco dice si destruimos el viejo. Ahí, en C, sí. En realidad no, mentira. En C tampoco destruiríamos, porque en C cuando uno no necesita hacer eso, porque uno puede decir, che,
sistema operativo, puedes agrandarme este mismo arreglo, me lo puedes agrandar, y si falla, trabajamos con eso, incluso si achicar. Tenemos que considerar que nos lo puede cambiar de lugar por el tema de que puede chocarse, eso hay que tenerlo en cuenta, pero si necesita reubicar, libera lo anterior y se encarga del sistema operativo. Pero eso sería en C. En Go, no, creamos nosotros y después el recolector de basura va a decir, che, este arreglo no le referencia a más nadie, listo, a la basura. Es muy literal lo del recolector de basura. ¿Sí? ¿Estamos bien acá? Ok. Esto no importa porque ya lo mencioné en la clase pasada. Entonces, ahora vamos a hablar del TDA cola implementado sobre un arreglo. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cómo implementamos un TDA cola en un arreglo? ¿De acuerdo? Cola, FIFO. Lo mismo que la pila, pero al inverso, en vez de sacar el último elemento, sacas el primero. Bien, entonces ahí tenemos un pequeño problema, que es yo empiezo a encolar, encolo, y ahora desencolo. Y ahora, tuki. ¿Y eso cuánto me cuesta? O sea, encolar me cuesta claramente O de 1 porque lo mando al final y a la mierda. ¿Cuánto me cuesta desencolar? Y ahí dicen O de N. Bien, efectivamente me cuesta O de N. ¿Qué alternativa podremos tener en Go que en otro lenguaje no podríamos tener tan libremente? Tal vez. No lo agregué acá, pero sé que esto puede surgir. Claro, podemos hacer un slice. ¿Pero qué problema tiene un slice? Primero, el slice se me puede terminar acabando. Empecemos por ahí. Y uno puede decir, bueno, Martín, podemos hacer una append ahí, ya está, la mierda, que append se encargue. El único problema es que ahí estamos, el arreglo de abajo sigue existiendo. Entonces, si yo sigo alargando el arreglo por yo seguir, el arreglo por debajo sigue existiendo y yo lo único que estoy haciendo es duplicarlo. Tal vez tengo 3 elementos en la cola y lo que estoy gastando en memoria es una bestialidad. ¿Sí? Al mismo tiempo, podría llegar a pasar, bueno, Martín, entonces no hagas append. Create otro nuevo arreglo cuando se te acabe. ¿Saben cuál es el problema ahí? Podemos tener 2 elementos y tener que redimensionar. Porque justo quedamos al final y tenemos que redimensionar. ¿Y para qué? ¿Por qué tenemos que redimensionar cuando tengo solamente 2 elementos? ¿Por qué tengo que agrandar? O incluso la creamos con el mismo tamaño. Es como, ¿por qué estamos gastando esto? Si tenemos, supónganse que tengo todo el tiempo 2 elementos. Hago encolar, desencolar, no sé, y se me van rotando, pero se me van moviendo. ¿Sí? Porque estoy haciendo slice de uno y los voy corriendo así. Ok, el problema es ahora, voy a tener que redimensionar solamente y para reubicarlos. Y es una cagada eso. ¿Sí? O sea, es gastar tiempo al pedo. No es una buena forma. Eso es pecar de vago, porque bueno, tengo slices en Go. Hay que tener cuidado, porque o sea, hay que considerar las implicancias que tiene eso. Que tenemos un arreglo por debajo que sigue existiendo. O sea, no es que, listo, ya está, el arreglo ya está, se soluciona solo el tema del espacio. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? ¿Estamos bien? Porque por ahora parecería que está todo bien. Okay. Sí, se escucha, pero justo se cortó un momento. Bueno, ¿qué otra alternativa podríamos hacer sin hacer ni... Listo, ya está, que se encarguen los slices desencargándonos nosotros? Porque eso es decir, bueno, ya está, que se encargue otro. Y en realidad estamos desaprovechando recursos. En un caso vamos a estar desaprovechando espacio y en otro caso también espacio, pero de otra forma. O sea, va a terminar también replicando en el tiempo. A ver si a alguien se le ocurre. Si no, no pasa nada. Les doy un minuto mientras tomo agua. ¿Puedes tener una posición de salida en el arreglo? Bien. Y la vas moviendo. Bien. Vamos a hacer algo entonces parecido en realidad a lo que hacen los slices, pero sin olvidarnos del arreglo que estamos manejando, ¿sí? Porque en realidad lo de los slices no es necesariamente una mala idea, ¿sí? Ahí Matías dice también con punteros. Sí, vamos, no necesariamente tienen que ser punteros como un, no sé, T asterisco o una cosa por el estilo, sino que vamos a literalmente decir qué posiciones son las que tenemos. ¿Cómo va a ser esto? Voy a tener una posición de inicio y una de fin. La flechita azul, o sea, no es que son punteros, son posiciones en realidad, pero bueno, acá las voy a reflejar como punteros, no como flechitas. ¿Sí? Entonces lo que voy a decir es, ok, el inicio y el fin están acá. ¿Sí? Entonces yo, cuando encolo, muevo la flecha de fin. Cuando desencolo, bueno, ahora sigo encolando. Cuando desencolo,
muevo la fecha de inicio, o sea, el índice de inicio, ¿sí? Lo que estaba mencionando antes. Entonces eso me permite que si yo ahora encolo, está todo bien. Desencolo, está todo bien. Encolo, está todo bien. Vuelvo a encolar, está todo bien. Esto es lo que se llama una cola circular. ¿Sí? Encolo, está todo bien. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa ahora que se llenó el TDA? A veces tengo que guardar lo que digo. Supongan que se llenó el TDA, nuestra implementación de TDA. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Redimensionar. Bien, entonces, tenemos que redimensionar, pero fíjense que en este caso tenemos que redimensionar cuando realmente no nos queda otra. Literalmente tenemos todas las posiciones ocupadas. No es que estamos desperdiciando, no, bueno, está bien, el arreglo tiene este tamaño y lo estamos usando completamente todo. Entonces es lógico, tenemos que redimensionar si ahora me quieren volver a encolar algo. Entonces redimensionamos. ¿Cómo tenemos que redimensionar? O sea, vamos a crearnos un arreglo con el doble de tamaño, igual que con la pila, y vamos a tener que pasar los elementos de la pila vieja a la nueva. Pero no podemos copiar desde la posición 0, perdón, acá. No podemos copiar desde acá hasta acá. Y después decir, bueno, inicio y fin son esto, porque no va a tener sentido con el arreglo, porque después yo desencolo, o sea, esto va para acá. O sea, y seguiría. Entonces, no. Entonces, cuando redimensionamos, tenemos que recorrer este arreglo y decir, bueno, copiamos este, después este y después este. ¿Sí? Es como que los reubicamos, para que tengan sentido con el nuevo arreglo que tenemos por debajo. De vuelta, todo esto es O de 1. Todo esto es O de 1. ¿Sí? O sea, encolar fue simplemente mover flechita, guardar cosas en un arreglo. Todo eso es O de 1. Cuando pegué la vuelta, lo único que hice fue mover un índice a 0. O sea, no hice nada más. Un if y un índice a 0. Incluso podríamos no hacer un if, porque podemos hacer módulo la cantidad de elementos largo del arreglo y ya está. Y eso me lo manda a 0 de vuelta cuando nos pasamos. Y con eso seguimos. ¿Sí? Y cuando se nos están por cruzar o cuando se nos están por juntar de vuelta y no, ahora redimensionamos. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, cuando dijo que todo esto es O de 1, sí, se refería solamente a encolar. Y desencolar también. Claro, y desencolar, pero no en la redimensión. La redimensión en el momento en el que se haga va a ser ODN, pero recordemos, o sea, es el mismo criterio que antes. En total, encolar y desencolar es O de 1. No existe la operación redimensionar, así que no nos importa acá. ¿Sí? Entonces, las operaciones que tenemos son esta vacía, que eso es simplemente fijarnos, entonces tal vez tengamos algún campo más, lo que fuere. Ver el primero, que eso es ver el elemento que está en el índice del primero. Después encolar y desencolar. Esas son las 4 operaciones. Sea que el arreglo detrás del TDA está todo desordenado. No, tiene un orden. O sea, tiene un orden. Porque si yo empiezo a ver desde el índice, que yo digo que empieza, hasta el índice, pegando la vuelta, donde diga el fin, está en el orden correcto. O sea, no es que esto están en cualquiera. No están en cualquiera. O sea, recuerden, Bárbara solo le importa que el TDA cumpla con sus expectativas. O sea, que Alan agarre la pala. Alan no le tiene que andar. No, mira que yo acá lo tengo desordenado y acá pegué la vuelta y como Bárbara diciéndole, me chupa un huevo. Así directamente. Es como, no sé, no me importa. O sea, no sé, si Alan quiere hacerse el inteligente mostrándolo, bueno, bien por él, pero no es algo que le importe a Bárbara nunca, ¿sí? Y lo que es importante también del lado de Alan es también al revés. A Bárbara no le importa, entonces yo puedo hacer lo que se me cante el orto siempre y cuando yo le cumpla con el comportamiento que yo le dije, incluyendo la complejidad. ¿Sí? Y eso es algo importante, porque a veces en ejercicios de más adelante va a parecer que ustedes dicen, che, pero acá dice que esto lo tengo que hacer no de 1, y yo quiero hacer tal cosa, y es como, tal vez no lo tenés que hacer ya. Tal vez tenés que hacerlo después. ¿Sí? Porque en ningún momento nadie te dijo, che, tenés que guardar las cosas de esta forma. Vos guardarlas como vos se te canten, siempre y cuando, después cuando yo haga el obtener o ver primero o lo que fuere, me devuelvas lo que tenés que devolverme. Y nada más. Todo lo demás va por cuenta tuya. ¿Sí?
Nunca no tenemos, nosotros podemos engañar a Bárbara. Nosotros podemos decir, sí, yo guardo lo que vos me digas. Y yo guardo lo que se me cante el orto, siempre y cuando después yo le devuelva lo que en función de lo que dicen las primitivas, corresponde. ¿Sí? Claro, es como si yo guardo al principio en un arreglo el elemento que ella quiere primero, a ella qué le importa. Como, no, yo te lo guardo primero, pero a cambio te lo hago cuadrático. Y te va a decir, prefiero que no lo hagas así, que me lo hagas en tiempo lineal, todas las cosas que tenés que hacer. ¿Sí? Ese es el criterio. Entonces, vamos a pasar al otro tipo de estructuras con el que vamos a trabajar, que son las estructuras enlazadas, que tal vez en algunos cursos de algoritmos uno los haya mencionado, pero es posible que en varios no. ¿Sí? Sí, Jerónimo. Perdón, yo tengo una pregunta del caso anterior. No Sí. estoy viendo cómo te das cuenta si la cola está vacía o no. Porque volviendo al caso inicial, vos tenías, cuando solo tenías a tenías a las dos posiciones en el mismo lugar. Sí, pero acá no está vacía. Y en un caso en el que esté vacío, ¿cómo haces? Podrías tener un booleano de estado y vacía por dentro. No, esto no tiene claro. por qué ser lo único que guarden. O sea, Muchas gracias. podemos tener algo extra para simplificarnos la vida. O podemos tener los índices en -1, como fuera. En Go eso no es un problema. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, después de estas hermosas estas animaciones de Pixar, ¿qué es una estructura enlazada? Es lo contrario de una estructura en arreglo. En una estructura en arreglo nosotros tenemos campo, todos juntitos en memoria. Literalmente, es un conjunto todo pegadito, lo cual me permite acceder en O de 1 a cualquier posición. Yo voy a la posición 5, simplemente me tengo como por abajo de memoria, lo único que tengo que hacer es desde donde empieza, sumar 5 posiciones y meterme ahí adentro. A cambio, si yo quiero meter algo en el medio, tengo que correr todo. Son pros y contras. Puedo indexar en O de 1, agregar o sacar algo del medio es una cagada, incluyendo el principio. ¿Sí? Eso es un arreglo. Una estructura enlazada es todo lo contrario. Es igual, pero todo lo contrario, básicamente. O sea, lo que tenemos es una estructura donde en realidad lo que vamos a hacer es nosotros enlazar distintas posiciones de memoria. Vamos a tener lo que se llamaría un vagoncito, un nodo, ¿sí? Vamos a tener un nodo donde esta cajita lo único que va a tener son dos cosas. Una es un dato. Pongámosle un número entero o una letra. Ahora lo voy a poner con letritas. ¿Sí? Voy a guardar un dato. ¿Sí? Y después va a tener un puntero, literalmente una referencia, al que le siga. Digo al que le siga por poner podríamos tener otro nombre dependiendo de la necesidad. Bueno, ahora vamos a decir el que le siga. ¿Sí? Entonces vamos a tener otra cajita y otra cajita. Y las vamos a ir uniendo. ¿Sí? Y al final de todo esto, tiene que haber, o sea, por ejemplo, tiene que haber acá lo ponemos como un cable a tierra, pero es básicamente un nil, pongámosle. Entonces, ahí le ponemos un nil de acá terminó, ¿sí? Porque la forma de decir no hay nada en esto, como son todos punteros, el puntero es a nil, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero agregar algo, lo único que tengo que hacer es, me creo otra cajita y hago que el último, por ejemplo, digo el último por decir alguno, ¿no? Lo apunte, ¿sí? Si quiero agregar algo, lo único que tengo que hacer es cortar cables y poner cajas en el medio, ¿sí? Entonces, la ventaja es que lo único que tengo que hacer para agregar cosas en el medio, o incluso al principio, ¿sí? Que supongamos que esto fuera como si yo quisiera hacer el análogo del arreglo acá. Si yo quiero agregar al inicio, lo único que tengo que hacer es meter una cajita al principio y hacer que apunte a la A, en este caso, a la caja de la A. O el vagón. En algunos lugares lo llamamos caja, otros vagón, pero el nombre técnico es nodo. ¿Sí? Y si quiero agregar al final, lo mismo, si quiero agregarlo en el medio. Que eso es un problema que teníamos tal vez con los vectores. A cambio, no podemos acceder en O de 1. No podemos. Porque no tengo forma de decir, bueno, como yo voy a crear cada una de estas posiciones en distintos momentos de la vida, no están relacionadas. La posición de memoria de esto puede ser 0x café café, la posición de esto puede ser feca feca, la posición de esto puede ser 0x a, la posición de esto, porque recuerden, esto va a vivir cada uno en posiciones de memoria dinámica existiendo en distintos lugares, y donde nosotros lo vamos a enlazar con estos punteros. ¿Sí? Entonces, como no tenemos forma de poder decir, bueno, como la primera posición está acá, la posición n está en tal otro lado, no podemos suponer nada, tenemos que navegar
O sea, básicamente tenemos que, no sé, si quiero ir a la posición 3, tengo que hacer 3 veces, ir al siguiente, después al siguiente, después al siguiente. Así. ¿Sí? Entonces, no nos queda otra que tener que movernos de alguna manera así. Obviamente no es, vamos a tener distintos tipos de estructuras enlazadas, e incluso hoy voy a mencionar algunas, pero bueno, es esta la idea. ¿Sí? Entonces, esta sería básicamente como la definición de una estructura enlazada. Voy a tener mi TDA que va a tener acceso a algún nodo, puede ser más de uno, pero por ahora nos vamos a mantener simples, va a tener algún nodo y tiene que ser puntero, ¿sí? Porque al principio puede ser ninguno, entonces vamos a tener que poner nil. Y el nodo, además de tener su dato, acá ya le puse los generics, pero sí, esto es nada más para estar más asociado a lo que están haciendo ustedes, ¿sí? Entonces, el nodo, además de tener su dato, tiene un puntero al siguiente. Y recuerden, esto es una estructura recursiva. Recuerden de cuando estábamos charlando, esto no puede hacerse de otra manera que con punteros. Ustedes le sacan ese asterisco y esto no anda, no compila. ¿Por qué? Porque si yo le saco ese asterisco, siguiente pasa a ser un nodo que tiene dato y siguiente, 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 y por ende ocupa infinito espacio de memoria. ¿Sí? Porque ahí está el struct directamente, ocupando su lugar de memoria, que es un dato, no sé, un dato, lo que fuere, y un siguiente, un dato y un siguiente. Y el compilador te dice, papi, ¿cuánto te reservo para esto? ¿Toda la memoria, la de una supercomputadora? ¿Te consigo la NASA también? Entonces, eso no anda. En cambio, acá con un puntero es simple, listo, nil. O lo que fuere, pero lo que ocupe esto es siempre fijo, porque un puntero siempre ocupa lo mismo. Siempre ocupa, no sé, pongámosle 8 bytes. Siempre ocupa 8 bytes. ¿Sí? No va a ocupar más. Entonces ya el compilador sabe, listo, vos apuntalo a lo que vos quieras, apuntalo a basura, nil. Eso encarate vos de que tenga sentido. Para el compilador esto ocupa, no sé, lo que sea. Por dentro, después estas cosas se manejan también muchas veces con punteros, así que supongamos que ese dato también va a ser un puntero, muy probablemente, sacando excepciones, o se guarde una cantidad de espacio que para él tenga sentido, no importa, el compilador sabrá. Y además cuando se la utilice, efectivamente va a tener un tipo, entonces ya está. Y en cambio, siguiente, va a ser como, bueno, siguiente va a ser un puntero y ya está, ocupado como un puntero. ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien con eso? Puede ser que para algunos esto ya haya sido obvio después de haber hecho lo del... Perdón, yo me perdí un poco. No entiendo bien cuando terminan de enlazarse, que está la puesta a tierra, o sea, no entiendo cómo eso se trasladaría al nil. O sea, ¿Cómo representó el final? No, vos pones nil adrede. O sea, por ejemplo, acá podemos decir, este es nil inicialmente. Me guardan algo por decir algo, y bueno, creo un nodito, me lo creo, como, no sé, hago un new nodo, como fuere, que le pongo su dato y le pongo como siguiente nil. Ah, ok. Entonces yo después puedo moverme y cuando diga, che, cuando el nodo con el que estoy es nil, no, pará, porque ahora llegó a ser siguiente y explota. Claro. ¿Sí? El único que va a apuntar a nil es el último, por lo menos en una estructura así, sí. Más adelante vamos a ver que van a haber más que apunten a nil. Puedo tener dato igual a nil y que igualmente apunte. Lo que tenga el dato no importa. Lo que tenga el dato depende de Bárbara. Alan, acá tenemos la doble abstracción. Bárbara no le importa un carajo cómo Alan implementa. A Alan le importa un carajo lo que Bárbara quiere guardar. Eso lo sabe ella. Problema suyo. ¿Quiere guardar punteros y uno de ellos es Daniel? Listo, joya. ¿Quiere guardar elefante? Guardamos elefante. Eso a Alan no le importa. Por eso tenemos teto genérico. Como no le fuerza nada. Eso que se encargue Bárbara. Si después hace cagada Bárbara con lo que guarda y no se olvidó, no, al final guardé, no sabía si guardé un elefante o un mamut. Bueno, no sé. Eso ya es problema tuyo. ¿Sí se entendió eso? Después dice, ¿nosotros vamos a trabajar con estructuras enlazadas? Sí, literalmente la próxima estructura va a ser enlazada. Ya, no, acá van a salir sabiendo y va a estar la madre de todas las estructuras enlazadas dentro de más o menos un mes. También van a tener el padre todos el arreglo máximo, pero eso va a ser también, ¿no?, un poquito menos que un mes. Entonces, como una última comparación, ¿sí? Por cada elemento, o sea, a ver, cuando estábamos en un arreglo, lo único que vamos a tener que hacer es pedir más memoria, digamos, crearnos un arreglo más grande cuando tengamos que redimensionar.
Solamente tenemos que acordarnos de hacerlo. Acá lo tenemos que hacer siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que me quieran guardar algo, tengo que ir y crearlo. Tengo que crear este vagoncito. Y ahí meter el dato. Algo que me tengo que acordar. Eliminar es deshacerse del vagón. ¿Sí? Y no es... Antes tenía que, bueno, achicar a veces, qué sé yo. En este caso, siempre tengo que eliminar el nodo. En este caso, es deshacerme del nodo. O sea, tengo que asegurarme que nada apunte a ese nodo para que después el recolector de basura diga, esto es basura. Me tengo que asegurar de perderlo. En C era un poquito más entretenido porque había que asegurarse de liberarlo y de liberarlo en el orden correcto, porque si no lo liberamos, si lo liberamos primero y después nos quedamos con el dato, explota. ¿Sí? De nada. Y después no hay redimensión. O sea, así como nos tenemos que ocupar siempre de andar creando un nuevo vagoncito y creando... acá no hay redimensión y cosas por el estilo. No lo hay porque... Y acá queda tal vez un poquito más claro. O sea, ahora vamos a ver cómo se implementa la pila de forma enlazada. Y justamente tengo una pila enlazada donde no hay redimensión, no tendría sentido que haya una primitiva de redimensión. Entonces, porque como, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Decimos, sí, yo estoy redimensionando, lo que sea que signifique eso. ¿Sí? Así que bueno, esa es como una pequeña conclusión para sacar cómo es realmente todo lo contrario que en un arreglo. Podemos acceder no de uno en un arreglo, acá nos toma o de, si quiero acceder a la posición n o de n, digámosle. Si en cambio poner algo en cualquier lado, va a ser o de 1. Entonces hay que mantener siempre correctamente los punteros, o sea, las referencias, todas estas, porque esa es una dificultad extra que hay que tener. Como hay que tener cuidado. No es difícil, pero hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero borrar la C, ¿sí? Quiero borrar C, chau C, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, A que ahora apunte a B. Y después, chao, borramos A. Acá vamos a decir, a ver, en C era más estricto porque es decir, free, directamente, liberate, vagoncito. ¿Sí? Y esto, no sé, la C se la devolvemos a Bárbara. Toma, Bárbara, como en pila desapilar, le hacemos eso. ¿Sí? Y si yo quiero crear algo nuevo entre B y J, creo el vagoncito y hago que B apunte a J y el coso nuevo apunte a J. Probablemente esto está hecho en el orden incorrecto. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, perdí la referencia J. Y es como, o sea, me la puedo guardar en una variable, pero digo, hay que tener cuidado con eso. O sea, para que vean lo fácil que es poder perder una referencia. Okay, hay que tener. Dice, ¿qué ventaja tiene? Hace una estructura sobre arreglo, entonces. Que yo puedo guardar cualquier cosa en cualquier lado. Y no es un problema. Eso es una gran ventaja. Una pregunta. Sí. Sobre eso de cualquier cosa. Entonces, si A es un int y B es un string, ¿no le importa? Porque No, estoy con punteros o sea, tengo que mantener el dato. Eso depende de lo que diga Bárbara. Si Bárbara dice, yo te guardo string, bueno, eso para que compile va a tener que guardar string, no va a poder meter un 10. Eso por un lado. Y claro, pero los arrays no podías, tipo, era... acá lo mismo. No, es que acá vamos a definir nosotros que tenemos un mismo tipo. O sea, si nosotros queremos hacer que un arreglo agarre cualquier cosa, podemos hacerlo también. Vamos a hacer que reciba interface de abrir llave, cerrar llave. Y eso significa cualquier cosa, porque una interfaz vacía lo cumple cualquier tipo de dato. Entonces, así también podemos tener cualquier tipo de dato. Incluso antes de que salgan generics, eran la forma en la que íbamos a tener que hacerlo. Por eso necesitamos la versión 1.18 en adelante. ¿Sí? Entonces, también podríamos hacerlo acá para nodos si quisiéramos. Pero, a ver, Bárbara puede crearme una cola, una pila, lo que fuere, de interface, abrir y cerrar llavecitas. Lo puede hacer. Entonces ahí puede guardar y qué sé yo. Y para nosotros lo interpretamos como que es todo del mismo tipo. Es cualquier cosa. Y eso es problema de Bárbara después poder sacar algo útil de ahí. Pero eso es problema suyo. Del lado de Alan, como si vos no sabés qué mierda estás haciendo con tus datos, problema tuyo. O sea, no podemos hacer, así como no queremos hacer a Bárbara toda poderosa de lo que hace Alan, ¿sí? De vuelta, separación de incumbencias. Alan no se mete con lo que sea que Bárbara está queriendo guardar. El tipo de dato que sea lo que tenga que ser. Entonces, en general no va a ser guárdame cualquier cosa porque es muy poco útil. Porque no lo vamos a poder usar. Vamos a tener que castearlo, pero si no sabemos qué, ya vamos a tener que hacer ese switch que mostró Fede la clase pasada, chequeando a ver cuál es el tipo. Lo cual les puedo asegurar, en algoritmos 2 no lo van a tener que hacer nunca. En una cosa hiper complejísima, qué sé yo, donde, bueno, no sé, se ve. Pero acá por lo menos no va a pasar eso. ¿Está bien así?
Sí, genial, gracias. De nada. Entonces, bueno, este es para seguir agregando memes al pedo de comparativa. Vamos a ver una pila como una estructura enlazada. Sí, como no tengo demasiado tiempo y no quiero perder demasiado, vamos a hacerlas. Supónganse que yo fui apilando A, B, C y D. Y bueno, entonces obviamente el último es D. Vamos a necesitar, si o sí, un puntero al último para poder ver el tope en O de 1. Ok. Tengo mi tope en O de 1. Ahora desapilar. ¿Cómo hago esto si la flechita va para este lado? Vamos. ¿Qué hacemos? No, bueno, no podés si no tenés una referencia a eso. Bien. O sea, no podemos. Así como está, no podemos. Literalmente la respuesta es no sepo. ¿Tenemos forma de resolverlo? Sí, pero tenemos que modificar un poquito la estructura. Opción número 1. Hacer esta estructura lo que se llama doblemente enlazada, o sea, que todos apunten también a la anterior. ¿Cuál es el problema de esto? Que te tenés que fumar tener dos referencias y tenés que mantenerlas actualizadas. Y eso puede sonar a obvio y fácil, pero no lo es. Para nada. Sí, o sea, podemos hacer que un nodo apunte al siguiente y al anterior. ¿Sí? Entonces, esta flechita que vuelve sería la flechita que vuelve del nodo este. O sea, supongamos que acá. O sea, este nodo tendría el siguiente, que es nil, y el anterior, que es C. Y C también tendría un anterior a B, B tendría un anterior a A, y A también tendría un anterior a nil. ¿Sí? El tema es, hay que mantener todos esos punteros. Alguien puede decir, bueno, ¿se puede? Sí, sí, se puede, se puede. Hay que mantener esos punteros. No es gratis. Otra opción, perdón, sería, me guardo una referencia también al primero. El problema es cuánto me cuesta, o sea, con el primero ya está, puedo recorrer, pero ¿cuánto me cuesta entonces? ODN. ODN, bien. Entonces, ven que ya empiezan a responder. Ese es el tipo de comportamiento que vamos a ir logrando a poco. Entonces, esto nos va a costar lineal en la cantidad de elementos que tenga la pila, ¿sí? Eso es una cagada. Otro podría decirme, Martín, bueno, ya está, guardate también el anteúltimo. Muy inteligente, pero tenemos un pequeño problema, que es, yo desapilo una vez. Listo, el truquito funcionó. Desapilo otra vez. ¿Qué hacemos? O sea, estamos en el mismo problema de vuelta, porque yo no tengo, cuando yo saqué el último y me quedé con el anteúltimo, no tenía forma de conseguir el que era el anteúltimo, el antepenúltimo, ¿sí? Entonces, esa solución definitivamente no funciona. Sí, Ezequiel. Pero se supone que la operación de desapilar se tendría que encargar de mantener esa referencia actualizada, por ende cuando vos desapilaras mandarías o sea, el que era ahora el anteúltimo pasaría al anterior. Ah, claro. Claro, pero eso no va a Exacto. pasar con magia. O sea, Claro, eso lo claro. tenemos que hacer. ¿Y O sea, si ahora apilás estamos al del lado de revés? Alan. Desde el lado de Bárbara sí que se encargue, pero del lado de Alan tenemos que hacer que esto funcione. Hay que agarrar la pala. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para obtener ese anteúltimo? Tendríamos que tener la referencia A. Y tenemos que recorrer todo. No queda otra. Y entonces al pedo tenés esa referencia de todas formas porque tendremos que hacer esa parte lineal igual. ¿Sí? O sea, es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? ¿Y si apilás al revés? Exactamente, esa va a ser la solución. La solución va a ser, en realidad no vamos a apilar al revés porque apilar es como se apila. Yo los voy a guardar apuntando al revés. O sea, yo directamente, yo apilo A, después apilo a B, apilo a C, así como literalmente sería como apilar. Si lo ponemos de vuelta como el otro cosito, si lo ponemos de abajo para arriba, sería lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora desapilo, tengo pelo de gato alrededor, si yo ahora desapilo, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es avanzar, o sea, esto es literalmente un puntero, no es un índice porque no hay un arreglo, es un puntero. Y chau esto. ¿Sí? En este caso no tenemos que hacer nada especial porque no tenemos que liberar el nodo. El nodo se libera solo, se encarga Go. ¿Sí? Pero lo que tenemos que hacer es simplemente, como tenemos esta flechita, podemos decir, bueno, ahora el tope es este. O sea, me guardo la referencia al tope. Listo, desapilar. Ya está. Y ahora, si yo ahora quiero apilar, creo un nodo, hago que apunte al viejo tope y ahora el nuevo tope es este. Todo eso en O de 1. Fíjense qué sencillo además. O sea, no hay que redimensionar, no hay que encargarse nada de todo eso. Ahí tal vez se pueden ver tal vez las ventajas que puede llegar a tener
O sea, depende, tampoco es que la pila en un arreglo sea recontra complicada, ¿no? Pero no hay que fijarse que el índice de esto, que a ver que si se me pasa, qué sé yo. Son todas ventajas y desventajas, ¿eh? Entonces, una estructura que estamos... A ver, no es necesario aplicar cosas de forma recursiva en una estructura así, porque es muy simple, porque es siguiente, 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 siguiente. Entonces, no es muy difícil hacerlo iterativo. En estructuras más adelante no va a ser tan sencillo, pero eso lo dejamos para más adelante. Si lo quieren hacer recursivo o iterativo, hagan como prefieran. Cualquier cosa que tengan que iterar sobre la estructura, si es que corresponde. Entonces, ¿por qué les pedimos una versión en arreglo y no enlazada de la pila? ¿Qué piensan ustedes? Para que aprendamos a usarlo de arreglos. Bien. Sí, literalmente la respuesta que están también la que dio Agustín, que es para que practiquemos ambos. Sí, la respuesta es por una cuestión pedagógica, así hacen una de cada, ya hacen la de arreglos. Más adelante van a tener que hacer cosas con arreglos seguro, y ahí, y si no practicaron antes, es una cagada. O sea, es una cuestión pedagógica. No es tan fácil aprender a manejar esto de punteros y estructuras. O sea, acá si hay algo buenísimo de las estructuras enlazadas es que son muy lindas para poner. Las diapos más o menos, no es tan fácil poner, viste, la flechita todo el tiempo medio rompebolas. Pero en el pizarrón o con cosas para dibujar, qué sé yo, son lindísimos. Son muy fáciles. ¿Sí? Porque justamente lo que tiene la estructura enlazada es que yo puedo borrar en el medio, está todo bien, y no es un arreglo como que tengo que volver a dibujarme todo, y es una cagada. ¿Sí? Entonces, en el pizarrón se ve más fácil, pero lo que pasa es que hay que hacer que esos punteros se apunten bien. Y es muy normal que saco el último, me olvido de hacer que referencia a Nili y listo, ya está, rompí la cola. Ya la venía también. Lo intenté, perdón. Bueno, nada, o sea, es muy normal dejar punteros que apunten a cualquier lado, y el problema es que estamos dejando el TDA en un estado inválido. ¿Sí? Eso que hablamos de invariantes de implementación y todo eso, estamos dejando un TDA en estado inválido, que puede ser que nos ande, que nos pase las pruebas, ¿sí? O sea, eso podría llegar a pasarnos, y que nos lo van a marcar después en una entrega. Probablemente no, o sea, yo por ejemplo, por un error así, no mando a reentrega, así lo marco como, che, ojo, obviamente resto, pero, y si quieren reentregar por eso, buenísimo, pero ojo, porque acá estás dejando el TDA en estado inválido, y el problema es que estás haciendo que otra primitiva sí o sí solamente funciona si la implementás como la tenés justo ahora. La cambiaste porque te diste cuenta que querías agregar otra cosa y se te rompió todo. Lo cual no debería pasar, porque todas las primitivas tienen que poder asumir que todo está en el estado correcto. ¿Sí? Y además porque a ver, por ejemplo, para cola, la cola dentro de todo es un TDA relativamente sencillo. ¿Sí? Después va a venir la lista, que la lista es como la cola, pero bastante más jodida. En el sentido de que tal vez la programación no es tanto más complicada al principio, después sí se le va a agregar algo más, pero va a tener un montón de casos borde. Y ahí dejar a un momento un estado inválido nos va a terminar rompiendo. O sea, eventualmente va a haber un caso que no vamos a contemplar y se nos va a romper todo el carajo. Por eso que tratamos de decir, empecemos a ser consistentes y a tener cuidado en los TDA sencillos para que después tengamos la costumbre de hacerlo para los TDA más complicados. Y después eso se va a complicar aún más adelante. ¿Sí? O sea, la lista no es un TDA tan difícil, el problema es que tiene muchos casos borde. No es programación tan complicada, pero bueno, es eso. ¿Sí? Y después, bueno, y hay una cosa más que se escapa un poco de la materia, que es que en realidad la versión en arreglos para la pila es un poco más eficiente. Que no tiene que ver con notación O, sino con abajo en la memoria. Como siempre guardamos de los mismos lugares y qué sé yo, hay optimizaciones de lo que se llama memoria caché, que para la pila funciona mejor que sea en arreglo, porque la memoria caché es amiga de los arreglos y ese tipo de cosas. Que con la cola no lo podemos aprovechar cuando está hecha en arreglo, porque de la cola sacamos de un lado y ponemos del otro. Entonces no funciona. En cambio de la pila, como estamos tocando las mismas posiciones de memoria usualmente, ya sea para poner o sacar, es amistoso en ese sentido. Por eso la cola la van a terminar implementando con una estructura enlazada, y la pila la decidimos hacer en arreglo. ¿Sí? Y en general es como se termina haciendo en todos lados del mundo. Porque además la pila tiene una razón para hacerse en arreglo. Listo, vamos por esa. Y la cola, la verdad es que
es bastante más complicado de pensar el tema del arreglo circular que en la estructura enlazada. Es muy natural para una cola. Incluso ahora lo vamos a ver. TDA cola, básicamente, vamos a tener que tener primero, sí o sí, porque quiero ver el primero, ¿sí? Y quiero desencolar del primero. Y también voy a tener una referencia al último para poder encolar en O de 1, ¿sí? Porque si no tengo esto, si no tengo la referencia al último, el problema es que tengo que iterar toda la cola para poder guardar un elemento al final. Es una cagada. ¿Por qué voy a hacer algo en O de n? ¿Qué puedo hacer en O de 1 si solamente me guardo la referencia al último? Ojo, yo digo esto, hay que mantener esos dos punteros. ¿Qué vuelta? Son solo dos punteros, pero hay que mantenerlos. Y cuando estamos aprendiendo con estas cosas, no hay que dar nada como si esto es una boludez. ¿Sí? Es una boludez cuando ya sabemos. Cuando Perdón, no Martín, sabemos, tomémoslo con respeto. no entendí por qué necesitas la referencia al Sí. primero para que sea O de 1. Porque si no tengo la referencia al primero, no puedo ver el ver primero. En O de 1, por lo menos. O sea, si no tengo forma de llegar a la cajita rápido, no voy a poder hacer un O de 1 de ninguna forma. Claro, pero ¿eso afecta en el encolar? O sea, no entendí eso. No afecta en el ok. encolar. Bueno, puede afectar en el encolar en el caso que la cola estaba vacía. Y entonces tengo que, ese caso particular, Ok. ¿no? Ok, perfecto. Pero sacando el caso de que la cola estuviera vacía y que obviamente ahí el primero se modifica, me interesa para el desencolar y para el ver primero. Ok, gracias. De nada. Entonces simplemente cuando quiero encolar algo nuevo, creamos acá y actualizamos el último. Cuando quiero desencolar, actualizo el primero. Siempre hay que tener, ojo, punto número 1, cuando estoy encolando y la estructura estaba vacía, entonces tengo que actualizar el primero. Y cuando estoy desencolando y desencolé el último, también tengo que actualizar el último, porque si no el último me va a quedar apuntando a una posición de memoria inválida. Entonces puede llegar a pasar que depende de cómo lo codeen, hacen desencolar, la dejaron vacía, encolaron de vuelta y se rompió todo. O peor, que el está vacía va a depender de qué es lo que pregunten, si por el primero, si por el último, si por los dos, para que ande. O sea, ese es un caso muy común de que le pifien, de que se olviden que al desencolar, si la vaciaron, nada, que el puntero al último ahora apunte también a nil nuevamente, ¿sí? Entonces hacemos esto y esto, y ya está, ¿sí? Y ya está. No tiene mucho más magia, por eso no hay que ni siquiera... Es muy directo hacer el TDA cola con nodos, esa es la verdad. Pues en todos lados cuando se ven este tipo de temas, pilas se hacen arreglos, colas se hacen enlazadas, siempre. Salvo que hagamos alguna estructura más compleja por lo que fuera, pero en general nace así. Entonces, conclusiones. Pongo conclusión, pero son más de una. Primero, a Bárbara le da lo mismo cómo está implementado. O sea, fíjense que las primitivas van a ser las mismas, ¿no? Por eso es que no voy a una primitiva de redimensión. Fíjense, yo puedo, a un cuatrimestre me puedo pirar y decirle, chicos, a partir de ahora, no, primera entrega una cola en arreglo y la segunda entrega una pila enlazada. ¿Sí? Porque pintó. Y las pruebas van a ser las mismas. No voy a cambiar una sola línea de código de las pruebas. No debería. ¿Sí? La complejidad tiene que ser la misma, por supuesto. Entonces, por eso le tenemos que dar bola a la abstracción. Y espero que ahora se entienda por qué está también mal hacer pila.cantidad, más allá de que, bueno, Bárbara podría llegar a cambiarle el nombre, si eso es lo obvio. Pero acá fíjense que en este caso no había ninguna cantidad en mi pila enlazada. Mi pila enlazada lo único que tenía era el tope. Era un puntero al tope, que era el nodo. ¿Sí? Era lo único que tenemos, no tenemos ninguna cantidad, porque no lo necesitamos. ¿Sí? Entonces, para que quede más claro, en esta implementación ni siquiera hay una cantidad de ningún tipo. ¿Sí? Entonces, por eso está mal. O sea, más allá de que se le puede cambiar el nombre y todas esas cosas que son correctas también. Pero un cambio de implementación puede hacer que esto ni siquiera exista. ¿Sí? Entonces, y también lo que no va a estar bueno es no declarar el campo como público. Justamente por todas estas razones. La realidad es, más allá de que ustedes lo mandan al corrector y si pusieron algo público, les va a decir el corrector en los últimos mensajitos el Chuck Norris error de dale, Alan va a tener que desempolvar el CB, estás publicando un atributo. La realidad es que si publican un IE es I explain. Viene también se usa siempre y eje es example given. Se usa siempre en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que iba a decir? Perdón, o sea, si ustedes publican el atributo cantidad,
no va a pasar nada. En realidad, técnicamente no. O sea, en lo conceptual pasa algo grave. Y eso es lo que nosotros le marcamos. En lo técnico no, porque como de todas formas no pueden publicar el pila dinámica, o sea, tienen que poner en minúscula, aunque exporten los atributos, pero si no exportan la estructura, no tiene ningún resultado, o sea, no tiene ningún impacto. Es como, no te dejo... Si entras a mi casa te puedes llevar, no sé, mi heladera, pero no te dejo entrar a mi casa, es como que no funciona. Ahora, la realidad es que también podrían poner pila dinámica en mayúscula y también van a comerse el mismo error y que obviamente eso eventualmente queremos que falle. De vuelta, denle bola a esos mensajes porque salvo excepciones, hasta ahora no vi ninguna excepción. Nunca ha fallado hasta ahora. Lo único que pasó fue lo que comentaron hoy a la mañana, que en un momento se rompió por una boludez. Pero por ese tipo de cosas es que todavía no lo pusimos como obligatorio para que dé todo ok. Pero eso no significa que listo, ya está, no le doy bola. Porque se los van a mandar a reentregar por eso. No, fíjense. O sea, es más fácil, porque así después nos dicen, mi corrector no me corrigió y al final me corrigió algo que ya podría haber sabido yo que tenía que reentregar por eso. Nada, por eso es que quiero automatizarlo lo más que pueda. ¿Sí? Reentregar o bajar nota, depende. O sea, por una reentrega no. Ahora, si de repente te tengo que decir 7 veces, por favor, agregame una prueba que pruebe con una pila vacía, por poner un ejemplo, me ha pasado. Es decir, che, ¿podés poner una prueba? Y que reentrega. Es como, te voy a seguir haciendo reentregar, no vas a ganar por cansancio. Y obviamente ahí sí baja nota. O sea, eventualmente es como, bueno, ya está. Porque en algún punto podés haber hecho todo lo demás, pero no digo ese ejemplo porque es algo que se me ocurrió que me pasó el cuatrimestre pasado, pero han pasado otras cosas. O sea, por una o dos reentregas, dependiendo del caso, dependiendo de la gravedad, no. Ahora, si se empieza a acumular, que hay que decir muchas veces, y sí, también depende cuánto. Si te mando a reentregar y a los 2 días me lo mandaste, es una cosa. O sea, si te mando a reentregar y me lo mandas 3 semanas después, eso sí va a restar. Por más que si son menos reentregas, pero más de pasión en el tiempo, depende. Todo depende también del corrector, porque también los correctores tienen sus propios tiempos y hay correctores que se toman más tiempo y por ende también son más flexibles en ese sentido, por una cuestión de viste, que sea mutuo. Así que bueno, nada, les dejo esta pequeña reflexión. Es medio 2020 este meme, ya está empezando a quedar deprecado, pero espero que todavía se entienda. Entonces, listas enlazadas. Voy a hablar de esto muy rápido y porque además no me queda mucho tiempo, pero bueno. Básicamente la lista enlazada es la contraparte del TDA vector, en el sentido que el TDA vector, podemos acceder a una posición de 1, es lo mismo que dije antes, pero es como, la lista enlazada es como lo más enlazado de las estructuras enlazadas, por lo menos de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, está hecha con nodos, por supuesto, podemos insertar al inicio o al final en OD1, o sea, no es como la cola, ¿sí? Y también vamos a poder insertar en el medio usando una estructura adicional. Esta estructura adicional es un iterador, ¿sí? Un iterador es una estructura auxiliar que nos permite, vale la redundancia, iterar sobre un TDA. No importa cuál TDA. No todos los TDA, o sea, una pila no va a tener un iterador porque no tiene sentido, porque la pila solamente debería poder ver el último. Y una cola solamente el primero, entonces no tiene sentido iterar ahí. Pero una lista, yo quiero poder iterarla tal vez. ¿Sí? Así como un vector también podría tener un iterador. ¿Qué pasa? El iterador de una estructura depende totalmente de la implementación interna de esa estructura, pero completamente. O sea, es un TDA que viene en conjunto. O sea, una lista viene con su iterador ahí bajo el brazo y dice, yo soy la lista y este es mi amigo el iterador, venimos juntos acá. O sea, el iterador sabe de la implementación interna. O sea, son el mismo Alan en el mismo lugar, es la misma persona que lo implementa y está en el mismo archivo.go. ¿Sí? Esto, después cuando toque el momento de llegar a hacer listas, que falta todavía un poquito, lo van a ver bien y cómo hay que hacerlo y qué es lo que va a permitir, cómo nos vamos a mover y cómo vamos a insertar cosas en el medio, etcétera. Lo van a ver bien en la práctica, van a ver bien los casos borde, etcétera. No me voy a poner ahora con eso, simplemente lo menciono como hacer una pequeña introducción del tema, para que no me siga a la práctica como adelantando temas. Así que bueno, lo menciono esto de vuelta. El iterador no es un TDA separado que puede funcionar para cualquier otro TDA. No, porque no funciona así. Otros tipos de listas que podemos llegar a encontrar en la naturaleza
Uno son las listas doblemente enlazadas, que fueron esto de que así como pueden apuntar hacia el siguiente, pueden apuntar hacia el anterior. Son listas que son medianamente usuales, no son nada raro en la vida. Lista circular es muchísimo más raro. O sea, honestamente, yo hasta hace un par de años dije, esto nunca en la vida lo voy a usar, y realmente por muchísimos años nunca lo usé, hasta que me tocó en un momento no hacer una lista circular, pero hacer algo que era similar a una lista circular. Fue como, bueno, todo, como a todo Napoleón le llega su Waterloo, pero yo estoy muy lejos de Gallardo, así que no es mi caso. Pero bueno, a todos eventualmente nos llega a eso que dijimos, nunca me va a pasar. Bueno, sí. Entonces, y después lo que se llama una lista ordenada, pero que en realidad lo llamamos lista ordenada porque en realidad el TDA lista, a veces en algunos lugares al vector se lo considera como un caso de lista. Está la lista enlazada, la lista como el array list en algunos lenguajes de programación. En Python la lista en realidad es un arreglo. O sea, por eso es como... pero la lista ordenada, el único sentido de que esté ordenada es para poder después buscar cosas con búsqueda binaria. Entonces, y no podemos hacer búsqueda binaria sobre un arreglo, porque para poder hacer búsqueda binaria sobre un arreglo y que tenga sentido, tengo que poder acceder en la posición del medio, no de 1, cosa que en una estructura enlazada no puedo. Entonces, sí o sí, esto lo implemento de forma... sobre un arreglo, que lo mantengo ordenado con lo que me cuesta, pero da lo mismo porque en una estructura enlazada me costaría igual, porque tengo que ir a iterar, buscar dónde va y ponerlo ahí en el medio. Acá podemos buscar dónde va, no sé, en busca binaria, no importa, pero después, nada, es el ODN, lo tengo que hacer igual, de una forma o de otra. Por eso no es un problema hacerlo con arreglos. Tenía un quiz, pero no lo vamos a hacer porque no nos queda más tiempo, lo vamos a hacer bueno, si sale lo hacemos la próxima. No quiero sacar tiempo a la práctica. Así que, nada, descansen 5 minutos. Nada, me quedé, no sé con qué haber perdido tiempo, pero bueno. Nada, igual es chiquitito. Lo hacemos, no sé, la clase que viene y ya está. Vamos a ver si tiene sentido hacerlo